Comienza otra semana clave para la Convención Constitucional. La verdad es que todas las semanas están siendo clave, pero para analizar esta que viene, sobre todo qué es lo que va a pasar con el informe de sistema político, con nuestro futuro sistema político, estamos con 4 convencionales. A este lado, Patricio Fernández, Fuad Chaín, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y a este otro lado, Marcela Cubillo, Fernando Atria. Buenas noches. ¿Qué le pasó en el brazo, Fernando Atria? Un accidente doméstico. ¿Sí? Ah. Después le pregunta el contexto, no en aire. No tiene nada que ver con la piñata. Dejemos caer un manto de silencio sobre las circunstancias. Tenía información privilegiada la Connie, parece. Vamos a lo que nos convoca. Esta semana comienza, decía yo, la recta final, ¿cierto?, de lo que va a pasar con la propuesta del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en la Comisión de Sistema Político. El viernes debiera votarse en el Pleno. Y quiero saber cuáles son las expectativas de qué es lo que va a poder pasar el Pleno y qué no. Marcela. Bueno, más allá de lo que les gustaría. Sí, no, está bien. Nosotros terminamos de votar ayer en la Comisión de Sistema Político todas las indicaciones y los artículos, y yo la impresión que tengo con las votaciones de ayer es que se va a aprobar en el Pleno el viernes por 2/3 la propuesta y el acuerdo al que llegó el Frente Amplio con los otros sectores de izquierda. Básicamente porque se aprobaron ayer, yo diría, aparte de aprobar todas las normas de su acuerdo, aprobaron también, ¿no es cierto?, cupos asegurados en el Congreso de Diputados, en la Cámara de la Región, en todo, o sea, los pueblos originarios van a estar arriba. Y al mismo tiempo se aprobó al final un artículo que valida o pone en igualdad de condiciones con los partidos políticos a todas las organizaciones políticas. Las organizaciones sociales. Entonces yo creo que con eso también van a tener arriba a los movimientos sociales. Entonces no veo cómo no llegan a los 2/3 el viernes con el acuerdo que tienen, creo yo. Fernando, ¿hace el mismo cálculo que hace Marcela Cubillo? Yo lo haría un poco más caritativamente, por cierto. A ver. Yo creo que esto fue una conversación larga que tuvo varios momentos, ¿no? El primer informe, y sabemos lo que ocurrió con él, el segundo, y esta es la tercera. Porque es una discusión difícil, ¿no? Que para muchos de los colectivos que concurrieron a esos acuerdos, que estaban en esa conversación, significaba ir cediendo, ir modificando sus posiciones. Pero yo creo que se logró. Y yo creo que eso llevó a una propuesta, que es la que se va a votar el viernes, de un sistema político, a mi juicio, adecuada, balanceado, que responde al problema fundamental, creo yo, que tenía la institucionalidad anterior, que era un déficit sistemático de eficacia democrática, por así decirlo. Y yo espero entonces, precisamente porque... ¿Te refieres a la doble cámara, digamos, al Senado y la Cámara de Diputados? En general, ¿no? Lo que yo creo que se está diseñado en ese acuerdo es un sistema político que configura una institucionalidad, un poder democrático eficaz. Y además, y debidamente balanceado. Y yo creo que eso fue una construcción colectiva, común, y creo que eso yo espero que se manifieste el viernes y que sea aprobado. Fuad, ¿quedaste tú satisfecho con las definiciones? Tú eras uno de los que ha criticado permanentemente lo que se ha definido como sistema político, especialmente el llamado bicameralismo asimétrico. ¿Quedaste contento con este acuerdo? No quedé contento, y además creo que este sigue sin ser un bicameralismo asimétrico, es un unicameralismo maquillado. ¿Tú sigues diciendo eso, pese al aumento de las atribuciones de la Cámara? Quiero señalar que primero resuelve parcialmente algunos problemas. Los de las atribuciones, materias de competencia, efectivamente se aumentan, no las que uno quisiera. Me parece muy sospechoso que no se quiera incluir propiedad y seguridad social, por ejemplo, porque por mayoría simple la Cámara de Diputados, por ejemplo, el día de mañana va a poder decidir que los ahorros de las cuentas individuales puedan pasar a un ahorro colectivo y se acaba, digamos, la propiedad de los fondos. Con mayoría simple la Cámara de Diputados, sin el control de la Cámara de las Regiones, sin la revisión. Entonces, eso sí se resuelve de alguna forma, de manera parcial, porque se aumentan las competencias, pero algunas muy importantes como propiedad o como seguridad social, sigue siendo privado del conocimiento de las regiones. Se mantiene otro problema, que es el más grave a mi juicio, que si bien conoce la materia, tiene poquísima incidencia, y tiene poca incidencia porque da lo mismo lo que opine la Cámara de las Regiones, da lo mismo lo que acuerden en la comisión mixta, los diputados y diputadas siempre, por 4/7 van a poder, que es poquito más que la mayoría, imponer su criterio y obviar, ignorar, doblegar completamente la opinión de la Cámara de las Regiones. Eso es lo que a mi juicio caracteriza este sistema como un unicameralismo maquillado y no un bicameralismo asimétrico, pero te crea nuevos problemas. ¿Por qué?
porque le abre la puerta no solo a competir en igualdad de condiciones a las organizaciones con los partidos, sino que a los independientes. Todos los expertos nos dijeron que un buen sistema político se basa en terminar con esta atomización del sistema político, esta fragmentación que lo que genera ingobernabilidad. En lugar de resolver eso, para lograr este acuerdo y para subir al carro a los independientes, se profundiza. Por lo tanto, a mi juicio, el balance es negativo y yo por lo menos sigo siendo crítico de este acuerdo. No soy tan lapidario como antes porque hay algo más de materia que conoce la Cámara de las Regiones, pero sigo siendo muy crítico, sobre todo en el efecto de la estabilidad democrática. Patricio, ¿tú? Bueno, yo soy el único que no pertenece Sí. a la Comisión de Sistema Político. Pero que va a tener que votar el viernes. Voy a tener que votar el viernes y me he mantenido lo más conectado posible y vinculado a este tema por lo importante que es. Y creo que lo primero que uno tiene que decir es que esto demuestra cómo es la evolución del proceso constituyente. De dónde viene esto, hacia dónde va, a qué hemos llegado y a qué cosa todavía no se llega porque no se ha votado ni se ha decidido. Por lo tanto, hay algunos de los temas que van apareciendo aquí, algunos que dijo Fuad que no están resueltos, no están terminados. En el Pleno, pero sí en la Comisión. En el Pleno, pero sí en la Comisión, pero no se sabe qué se va a aprobar, qué no va a quedar, si van a quedar cosas para la ley, si todo se va a resolver constitucionalmente. Este es un camino, digamos, que partió con unos que venían siendo parlamentaristas, Fernando y el Frente Amplio, otros que venían siendo más presidencialistas, la UDI y el Partido Comunista, otros que venían más por un semipresidencialismo. La primera entrega de esto fue una confusión total, porque era como un pegoteo de todas estas voluntades sin avanzar hacia la concreción de un sistema orgánico y que funcionara. Y en el camino yo creo que todavía han ido quedando resistencia una vez que ya se llegó y se asumió el presidencialismo, que se asumió además que hay dos cámaras. Se podrá decir si hay una lo suficientemente fortalecida para uno o no, pero que entre la vez pasada y ahora se ha cargado de atribuciones sustancialmente más fuertes. Ha tenido, o sea, antes estaba muy despojada y hoy día es efectivamente otra cámara, es asimétrica, pero es revisora, representa a las regiones porque el gran cambio en esto ha venido de forma de Estado. La verdad es que el gran cambio de esto no es el sistema político. El cambio más profundo viene por la presencia que están teniendo las regiones y que hacen que se pase de algo que se llama Senado a algo que se llama Cámara de las Regiones. ¿Cómo esto va a ir evolucionando todavía en el camino? Creo que tenemos que ver las próximas votaciones y a partir de esa estructura que ya se ve, que es un presidencialismo, que tiene dos cámaras, aunque algunos se resistan a llamarle así y los nombres puedan ser confusos, abre un esquema de desarrollo que ya más o menos se puede entender. Ni Fuad ni Marcela están de acuerdo con lo que tú dijiste, pero y todos quieren la palabra. A ver, Marcela. Sí, no, que yo creo que en esto hubiera sido todo mucho más transparente. Aquí yo creo que el Frente Amplio, en buena, logró lo que era su objetivo de propuesta, o sea, tener un Congreso unicameral, plurinacional, robusto y un presidencialismo debilitado. Yo creo que ese es el objetivo que lo logran 100%. Aquí no es una Cámara revisora, la Cámara de las Regiones. Primero, no forma parte del Congreso. No reemplaza al Senado. Se dice algo como que el poder legislativo está integrado por el Congreso de Diputados y la Cámara de las Regiones. El presidente también tiene atribuciones legislativas, y las cámaras o las asambleas regionales o como se llame. Hoy día es muy clara la Constitución en decir que el Congreso se compone de dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Por lo tanto, esto es un órgano aparte, no es un Congreso bicameral. Y además se hizo durante toda la discusión en la Comisión el interés en no darle las atribuciones de Cámara revisora. Y se trató de evitar siempre que fuera Cámara revisora. Y por lo tanto quedó bastante restringido. O sea, en estas leyes de acuerdo regional puede insistir la Cámara, o sea, el Congreso de Diputados por el quórum que decía Fuad. Y en las leyes que no son de acuerdo regional, le basta al Congreso por simple mayoría volver a insistir y la Cámara de las Regiones no tiene ninguna capacidad de revisar nada. Y en segundo lugar, yo creo que además debilita la representación de las regiones. Porque al final, tú como, aquí hay otros que son representantes tú eres representante de regiones en la convención, pero cuando uno elige un representante, quiere que su representante esté en las definiciones más fundamentales, no solamente en las leyes de acuerdos regionales, lo quiere tener en todo. No lo quiere solamente regulando como se estableció, ¿no es cierto?, el derecho de la educación, vivienda y salud, y todo el resto de los derechos, ¿por qué no? Entonces siento que las regiones pierden poder, que no es una Cámara revisora y que se debilita el rol que cumple el Senado como contrapeso al poder político. ¿Se logró lo que el Frente Amplio quería y estaba buscando? ¿Un unicameralismo y un presidencialismo debilitado, Fernando? No, esos son más regalos griegos que hace la UDI. No, yo creo que aquí no hubo nadie que fuera claramente ganador. Aquí habían posiciones distintas y fueron concurriendo. Por supuesto, esto de que, está bien, hay dos órganos de representación
que participan en el proceso legislativo, que tienen competencias para pronunciarse sobre los proyectos de ley, competencias diferenciadas, y que tienen una participación diferenciada, pero es unicameralismo. Ya, bueno, o sea, si lo quieren llamar a eso unicameralismo, que le pongan el nombre que quieran. Yo creo que claramente el de bicameralismo apunta a la existencia de dos órganos, y aquí hay un Congreso de Diputadas y Diputados y una Cámara de las Regiones que tiene competencias legislativas. Competencias acotadas, de modo tal que retenga su carácter regional. Porque el problema es, mientras menos regionalmente calificadas son las competencias de este órgano, menos representación regional va a ser. Ya, pero ¿por qué, por ejemplo, se deja la seguridad social afuera, pero entra la salud? Bueno, la porque vivienda? salud, educación, pensemos en los servicios, servicios locales de educación, vivienda, son todas cuestiones que están territorialmente, tienen que ser, para usar el lenguaje de la convención, tienen que tener pertinencia territorial. Yeah. Seguridad social no, seguridad social es un sistema común para todos los chilenos y chilenas. Bueno, pero esa es la tesis del Frente Amplio, po. Ahí ganaste lejos, porque era la pertinencia territorial y no otras materias. Te estoy como escuchando el discurso en la comisión. Bueno, o sea, algunas de las cosas, lo que estoy diciendo es, esto no es un triunfo del Frente Amplio sobre todos los demás. Es una cuestión en la cual yo creo todos los que concurren, si por algo concurren, pueden reconocer en el resultado algo que es suficientemente cercano a lo que creen que es importante. Entonces nosotros enfatizaremos ciertas cosas, el colectivo socialista enfatizará otras. De eso se trata el esfuerzo de ir conversando y construyendo una posición común. Y yo creo que lo que decía Patricio es totalmente acertado. Lo que pasó con el sistema político es una demostración de cuál es el sentido de que la formulación de una nueva constitución sea un proceso constituyente, un proceso de conversación en que surgen inicialmente ideas, inicialmente que son, no quiero usar un lenguaje demasiado derogatorio, pero bien peculiares. O sea, por un lado, la UDI que presenta, creo que prácticamente todo el texto de la Constitución de 1980 en forma de indicaciones para el texto de la nueva Constitución, y por otro lado tuvimos que votar también una iniciativa que era sobre la disolución de todos los poderes, disolución instantánea de todos los poderes estatales. Ya, esas cosas fueron quedando de lado y se va construyendo una posición común, y eso, en el caso de sistema político, yo creo que lo ilustra extraordinariamente. Pero yo quiero decir que no estoy de acuerdo con Marcela en que el gran ganador fue el Frente Amplio. Yo creo que el gran ganador fue el Partido Comunista. Ellos llegaron con una propuesta de presidencialismo fuerte, y yo ahí también tengo una diferencia. Creo que este es un presidencialismo muy fuerte. De hecho, la potestad reglamentaria del presidente para poder gobernar por decreto, aquello lo que le sea más hostil el Congreso, está reforzada en este proyecto de Constitución. Y en eso el Partido Comunista se puso de acuerdo con la UDI y defendieron un presidencialismo fuerte. Y luego el Partido Comunista y el Frente Amplio querían unicameralismo y lo lograron, y se aliaron toda la izquierda con los movimientos sociales y ya sacaron al Senado, incluso como una Cámara meramente revisora. Pero a mí me parecía más coherente la propuesta que tenía el Frente Amplio, y que en parte nosotros compartíamos, que era un presidencialismo realmente atenuado, más bien un semipresidencialismo. Ellos planteaban un parlamentarismo, y yo planteaba un bicameralismo asimétrico, y ellos un unicameralismo, porque el unicameralismo conversa, se entiende, con un régimen parlamentarista o semipresidencialista, pero no con un presidencialismo. Y ahí yo tengo una diferencia con Patricio y con Fernando, porque lo que nos llevó el Partido Comunista es un sistema inédito: presidencialismo fuerte y unicameralismo. No hay democracia en el mundo sólida, estable, que tenga un presidencialismo fuerte con un unicameralismo. No hay. Sí, Entonces pues, estamos experimentando. Si hubiésemos tenido un sistema parlamentarista con un Congreso unicameral, te creo, hay muchas experiencias que funcionan, pero nos han llevado, porque así nos ha impuesto el Partido Comunista más que el Frente Amplio, un modelo inédito que debilita la democracia. No hay experiencia en el mundo de democracia sólida con el experimento que estamos creando en esta nueva Constitución. Y yo estoy de acuerdo con Eso no Pato. es así. Ojalá seamos capaces de rechazar alguna de estas cosas para poder, al menos después, por último, por ley, resolver lo que no pudimos resolver bien de la Constitución. Dejar un mal sistema de la Constitución es peor que parcialmente después el legislador lo pueda arreglar. Tú dices que eso no es así, Sí, Fernando. tampoco. El Simplemente presidente no es así. débil es el que queda O sea, acá. una de las democracias más estables de América Latina. Costa Rica tiene un sistema presidencial con sistema unicameral, lo mismo Portugal. Entonces, está bien, uno puede... Portugal es semipresidencial. Pero yo- Por supuesto, por yo- supuesto. yo- yo- Semipresidencial, yo- Fernando. Todas las no es categorías, presidencial. uno puede empezar a moverlas por aquí o por allá. Esto de decir, no hay ningún sistema pero en el mundo. Portugal es el ejemplo no es clásico así. de semipresidencialismo, No, bueno, no es el ejemplo presidencialismo. Lo que pasa clásico es que yo no sé dónde semipresidencialismo. tú ves un régimen presidencial tan fuerte, porque aquí en el fondo, primero hay un veto de mentira, un veto que en el fondo decorado, porque al final pueden insistir por mayoría,
salvo que veten el proyecto completo. No hay iniciativa exclusiva, están estas leyes de concurrencia presidencial necesaria, pero no tiene iniciativa exclusiva. Por otra parte, el dominio mínimo legal, ¿no es cierto? O sea, que hay ley sobre esa materia, pero puede haber ley sobre lo que quiera el Congreso y por lo tanto reducirle la potestad reglamentaria al presidente. Entonces, yo tengo una opinión distinta. Yo creo que sí queda un presidente No, porque hay una norma expresa que dice que en todas las materias que no están en este artículo Perfecto. se puede dictar reglamento sí, claro, presidencial. pero también en todas las otras el Congreso puede hacer una ley y va a primar esa ley. Entonces, cuando no hay veto, cuando no hay iniciativa exclusiva, uno dice, queda un presidente Hay mucho más veto. debilitado que antes. ¿Hay veto? Pato. No, Hay hay un veto. veto que es de mentira, porque en el fondo te lo obligan, a vetar el proyecto completo. Si tú quieres que el Congreso pueda insistir por un quórum alto, el presidente está obligado a vetar el proyecto completo. hay veto. Si hace observaciones, un veto parcial, insiste por mayoría. Ya. Por el mismo, está bien, pero por el mismo quórum con el que aprobó la ley. Bueno, pero eso, Entonces eso no es. describir eso diciendo no hay veto. No, no hay Tú veto puedes- real, hay hay un veto, veto pero no hay maquillado. veto. Tú puedes Hay decir un que no veto, te gusta cómo hay un está el veto maquillado. Ya, tú puedes decir que no te gusta cómo está el veto. Pero yo creo que aquí ha pasado otra cosa que es interesante y que creo que una la puede expandir más allá de este tema, además, en este proceso y se va a ir viendo. Y que a mí me parece interesante. Es cómo también en esta discusión entró el mundo externo a la convención. Y no estoy hablando, algunos lo caricaturizan como presiones de senadores que las hubo, etcétera, pero la participación del mundo académico, la discusión que afuera se produjo en torno al sistema, las críticas que fueron habiendo desde distintas perspectivas, cómo también fueron permeando la convicción o el debate que se fue llevando al interior. ¿Y por qué lo digo? Porque resulta efectivamente a veces el riesgo de que la convención se aísle y se ensimisme es una de las cosas que a la ciudadanía más le puede, digamos, chocar o molestar. Pero no ha resultado así. Lo que voy viendo en cada una de las discusiones que se están produciendo ahora son incluso ese permeo, ese sentir de lo que está influyendo desde afuera. En esta, y lo digo como ustedes han estado metidos adentro del debate, lo que uno ha percibido también es como el resto va recibiendo, va aprendiendo y va cogiendo cosas de la discusión que se va llevando afuera y que yo la he visto traducidas en cambios muy significativos en el sistema político. Oye, estuvimos con el presidente Gabriel Boric hace una hora ya a esta altura en 24 Horas Central y le preguntamos sobre el proceso constituyente y sobre su opción, apruebo o rechazo. Escuchemos. Cada uno de nosotros podrá tener una opinión y esa opinión es legítimo que se manifieste en espacios como esta entrevista. Ya, y esa opinión entonces usted, entendemos por sus palabras, que está por el apruebo. Yo soy partidario de que tengamos una nueva constitución, por supuesto. Ya, y la que llevamos hasta el momento con el borrador que tenemos hasta el momento, con lo que se ha aprobado, ¿usted votaría apruebo? Claro. Ya, presidente, lo dice clarito. ¿Qué va a decir el Contralor acerca de esto? ¿Es esto mantener la neutralidad o no en el proceso constituyente como se le exige al presidente y al gobierno? Marcela. Es que a mí me pasa una cosa con el tema de la neutralidad. Yo creo que es tan evidente que tienen opinión política. O sea, de hecho, es la misma coalición la que tiene el control de la convención de la que está sentada en la moneda. O sea, obviamente, a mí me gusta más la distinción que se hace entre neutralidad y imparcialidad y en la no interferencia. Pero pretender que una autoridad, que un presidente de la República, que un ministro no tiene opinión sobre lo que pasa, yo a lo mejor ahí estoy siendo distinta a lo que uno tendría que decir, pero a mí me parece que tú no puedes cancelar que tenga una opinión política. Lo que tienes que tú cuidar es que haya imparcialidad en la forma de comunicar y que obviamente no se usen los recursos públicos para favorecer una opción. Fuad, ¿tú coincides con Marcela? Totalmente de acuerdo. ¿Y quién podría esperar una cosa distinta? Es más, yo creo que el presidente, primero como presidente electo y después como presidente en ejercicio, ha dado señales muy positivas respecto a la convención, cuando dijo que no tenía que ser una convención partisana, cuando ha planteado, ¿no es cierto?, de que tenemos que aumentar la base de apoyo del texto constitucional, cuando ha planteado que un bicameralismo asimétrico no significa que la Cámara de las Regiones sea una Cámara débil. ¿Cuál es el problema? Que los convencionales de su coalición no escuchan al presidente, hacen exactamente lo contrario. Han actuado de manera absolutamente partisana, cancelando el que opina distinto, en lugar de ampliar las bases de apoyo, han tratado de siempre salirse con la suya, en lugar de poder tener estabilidad. No, yo he dicho no personalmente. Pero Fernando forma parte del Frente Amplio, pues. El Frente Amplio, por cierto. Es uno de los que no sigue a su presidente, claro. Es uno de ellos. Ahora, creo que es un tema con una responsabilidad más colectiva. Y creo que al final, lamentablemente, lo que ha pasado es que ha primado, más que de alguna manera atender a lo que plantea el presidente como líder, es una cosa que yo he visto desde el día 1 en la convención,
que es la pelea entre el Frente Amplio y el Partido Comunista para ver quién lleva más agua a su molino con los movimientos sociales, con pueblo constituyente, para capitalizar ese microclima dentro de la convención, en lugar de estar pensando efectivamente en el proceso y hacerle más caso al presidente Boric. Si le hiciera más caso, creo que hoy día tendríamos una constitución con números muy distintos a los que estamos teniendo en las encuestas. Fernando, ¿no le están haciendo caso al presidente? No, yo creo que por alguna razón FUAT se dedica en esto a una conversación que es puras patadas en las canillas, que el Partido Comunista, que están sometidos al Partido Comunista, y entonces estimular este anticomunismo. La posición de Marcela, por otro lado, me parece enteramente razonable, porque a mí yo le tengo mucho respeto político a pesar de la diferencia, Marcela, por eso, porque es una posición que tiene, creo yo, más contenido, más sustancia, más esto de andar haciendo estas declaraciones de que la democracia se acaba en 8 años, como dijo Fuad alguna vez. No, yo creo que toda esa manera de enfrentar la discusión es bien poco útil, pensando sobre todo en las personas que miran programas como estos y que necesitan formarse una opinión respecto del sistema que se va a votar el viernes, ¿no? Ese es un sistema cuyo sentido está en cumplir lo que yo creo que es la función principal, la primera de una constitución, no la única, la primera, que es constituir un orden, un poder político democrático eficaz, de modo tal que los ciudadanos dejemos de ver este espectáculo de una institucionalidad política en que pasan los años y años de discutiendo sobre salud, sobre pensiones, sobre educación, sobre reconocimiento del pueblo originario, sobre la necesidad de reorganizar o refundar o lo que sea Carabineros, y pasan los años y no pasan nada. Eso yo esperaría, este sistema lo va a cambiar. Y también, por supuesto, además de constituir un poder político democrático eficaz, de tener mecanismos de control que permitan mantener la política dentro de los estándares democráticos. Esa, creo yo, es la cuestión central del acuerdo del sistema político. Para eso es un sistema político. No, pero perdona, pero tú no das cargo los argumentos, porque lo que hemos dicho y lo que planteó el presidente de una segunda cámara con facultades. Si el problema es de rapidez, siempre lo planteamos, que todo parta por la Cámara de Diputados. Una segunda cámara con facultades. Que todo no tiene Hay una facultades reales. Cámara con facultades. Que todo parta por la Cámara de Diputados, que la Cámara de las Regiones, como se le llame, tenga solo ustedes capacidad revisora, solo capacidad revisora, cambian. y que le pongamos plazo. Y con eso le damos velocidad, tenemos una Cámara revisora de todas las materias, pero ¿qué es lo que se plantea? Se insiste en una Cámara que hoy día conoce algunas materias adicionales, y pongo este ejemplo porque es paradigmático, ha estado en la opinión pública, ni siquiera con la concurrencia del Presidente de la República, porque no es materia de concurrencia necesaria del Presidente de la República. Los diputados, por moción, sin que pase por la Cámara de la Región, el día de mañana van a poder tomar los fondos de pensiones y poder destinarlos a otro objetivo. Y eso me parece extremadamente grave. ¿Por qué? Porque por mayoría simple, porque no está, seguridad social ni propiedad pasa por la Cámara de las Regiones y no son de competencia del Presidente de la República ni de concurrencia necesaria. Y quiero insistir en esto porque se ha tratado de obviar permanentemente. 4/7 de los diputados van a poder hacer lo que quieran, obviando completamente la opinión de la Cámara de las Regiones. Eso no es lo que plantea el presidente Boric. El viernes se vota el sistema político. ¿Qué pasa si no pasa el Pleno? Lo contestamos y lo conversamos después de una pausa aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Estamos con nuestro panel de constitucionales, iba a decir, de convencionales constituyentes. Habíamos dejado una pregunta planteada, pero parece que están todos de acuerdo con que el sistema político va a pasar el Pleno, va a tener los 2/3, ¿no? No. No, tú no No es que no esté de acuerdo. Pago por ver, digamos. Cosa que ver para creer, dice. No, cosa que hemos visto a lo largo de este proceso infinita cantidad de veces. Yeah. Que no termina de resolverse, no se sabe el día antes exactamente lo que termina de suceder el día después. Y creo que esa es una de las cosas que dan ganas a veces de tener más tiempo en estas conversaciones, porque la cantidad de equívocos que rondan son, yo creo, lo que en buena medida tiene a una ciudadanía también distante en este momento, y que será tarea de la Convención avanzar en esto. ¿A qué me refiero? Es súper evidente cómo el ruido nubla muchas veces la claridad de lo que está sucediendo. Lo que dice una comisión, lo que declara un convencional respecto de lo que se va aprobando y lo que efectivamente va quedando, es muy alta esa confusión. Y por eso es que cuando uno dice, esperemos a ver el texto que va a existir, no es solo por el hecho de que todavía no está terminado, sino que es porque se está discutiendo en la actualidad, no respecto de lo que se está acordando, sino que de los ruidos
que rondan la convención. Y yo tengo la impresión bastante clara de que esos ruidos son muy distintos de lo que se está construyendo. Y más distinto todavía de lo que después de que esto pase por la Comisión de Armonización y por la Comisión de las Normas Transitorias, vamos a ver con más nitidez, cuando muchas de las normas repetidas se vayan concentrando en una norma, cuando muchas de esas cosas, de esas voces contradictorias, se vayan resumiendo en una coherente. Creo que falta mucho por ver. Y ahí vamos a ver que lo que esta Constitución, este proyecto de Constitución, esta oferta de Constitución está haciendo es cambiar respecto de unos cuantos parámetros bastante nítidos, generando lo que va a ser el próximo ciclo político. Una Constitución que se va a reformar, que se va a mejorar, que se va a perfeccionar y que está llamada justamente a representar y hacerse parte de una gran mayoría de chilenos. Hablando de las sensaciones y de la impresión que se va armando la gente, esto de que las encuestas, y quiero que me digan y se hagan cargo, digamos, de que las encuestas se han mostrado permanentemente en el último tiempo el aumento del rechazo por sobre el apruebo. ¿Qué pasa si, y quiero saber, ¿ustedes creen que, o le creen a esas encuestas, o creen que hay posibilidad de que se rechace la nueva Constitución, Marcela? Bueno, yo, a esta altura, uno ha aprendido a punta de derrotas también a mirar las encuestas Sí. siempre con mucha prudencia. Pero a mí lo que no me gusta es la actitud de decir, si no se aprueba este texto es el desastre máximo, como dijo en un minuto Jaime Baza, o que aquí en el fondo, o han dicho algunas figuras también como diciendo, no, si no se aprueba, el estallido vuelve completo de violencia. No, porque aquí yo creo que la pregunta de ese plebiscito es muy clara. A la gente le van a preguntar si le gusta o no le gusta el texto que está proponiendo la Convención Constituyente. Si no hay opción de decir que no te gusta, bueno, ¿para qué pusiste un plebiscito de salida? O sea, a mí me parece completamente ilegítimo entonces, porque si tú no vas a poder decir que no te gusta, porque las consecuencias son un caos completo y queda la embarrada en Chile y es un desastre, bueno, ¿para qué había un plebiscito de salida? Yo creo que los chilenos tienen el legítimo derecho a pronunciarse sobre el texto. Y ahí yo discrepo de Pato, porque aquí yo creo que hay algunos que quisieran que esto hubiera funcionado oculto durante un año y que de repente hubiera aparecido un texto y que la gente hubiera conocido ese texto. De hecho, hubo mucha pelea para que entrara la prensa a la convención. Decían que bastaba que hubiera en streaming porque si no, la prensa podía estar sacando... Bueno, yo creo que también es importante el proceso y qué discusión se ha dado de las normas. No que aparezca un texto, de repente sacado y que la gente conozca solo el texto. Yo creo que ha sido importante que se conozca, que se debata, que se den opiniones y eso es parte de la gente de conocer lo que se está discutiendo. Pero te puedo hacer un comentario al respecto. Estoy totalmente de acuerdo y todo ejercicio democrático tiene que aceptar cualquiera sea el resultado que se dé como parte del reconocimiento de esa democracia. Cuando yo digo esto del texto, no estoy obviando lo importante que sea la evaluación del proceso. De hecho, hay muchas cosas que han pasado en este proceso que a mí me hubiera encantado que fueran distintas, pero que también lo entiendo como las dificultades propias del Chile que nos tocó y de la manera en que fue elegido y cuándo fue elegido esto. Nos olvidamos muchas veces de dónde viene este proceso. Nos olvidamos cuándo arrancó. ¿Te acuerdas tú lo que fue el 4 de julio? Cuando las protestas afuera eran casi unas con las protestas adentro. Perdón, pero la convención era el Mesías. Sí, pero espérate, era el Mesías porque justamente uno de los grandes llamados... Con respeto al Mesías. Uno de los grandes llamados a la convención era justamente esa capacidad de encauzar, de darle un camino a ese conflicto que estábamos viviendo. Ese camino se hizo miel sobre hojuelas y lo que hoy día podríamos ver es un espacio de encuentro armonioso, como a mí me hubiera gustado que fuera. No, fue un lugar mucho más difícil, las tensiones eran más arduas de lo que imaginábamos, los resentimientos, las furias y las rabias eran mayores. De hecho, a mí me parece que aquí uno puede ver una cosa bien extraordinaria. Las rabias con que entraron unos que los hicieron, les volvieron tan difícil interactuar con otros, con la derecha, que les cerraron en buena medida la opción del diálogo, hizo que esa derecha sintiera lo mismo que muchos de los que llegaban acá con las marginaciones de una vida, lo experimentaran adentro y a su vez se enrabió. Y también se generó ahí una polarización que todavía creo que tenemos tiempo para sacar en este último rato una conclusión más feliz de la que hasta acá hemos hecho. Fernando, yo quiero preguntarte, no nos queda mucho tiempo, ¿qué pasa si se rechaza, si gana el rechazo? Que es una opción, ¿cierto? Porque hay dos opciones en el plebiscito. Escuchábamos al presidente Gabriel Boric decir en la entrevista que él estaba trabajando, digamos, y ya estaba trabajando como en un plan B o en un plan
en caso de que ganara el rechazo. ¿Por qué? Porque lo que él decía es que es evidente y existe una especie de consenso transversal en que está superada la Constitución del 80, más allá de quien tenga la firma y de los cambios que se le han hecho, está superada y por lo tanto es necesaria una nueva Constitución. Por lo tanto, ¿qué pasa si gana el rechazo? ¿Hay espacio para lo que se ha llamado plantear una tercera vía, un acuerdo o incluso una reforma constitucional previa para que haya un proceso constituyente en caso de que gane el rechazo? Ahora, me gustaría decir algo sobre eso y también sobre lo que venían conversando Marcela y Patricio. Sobre eso, yo estoy completamente de acuerdo con el presidente. O sea, yo no quiero decir, por cierto, que si gana el rechazo va a haber el caos, la violencia, no. O sea, ambas opciones son igualmente legítimas en el sentido de que están públicamente validadas de igual manera. Yo tengo la mía, obviamente, y cada uno tendrá la suya, pero no le hemos terminado. ¿Ah? No le hemos terminado. Bueno, pero cada uno tendrá la suya. Además que yo creo que O ya por lo llevamos menos cada uno está trabajando para que la suya se imponga. Deja de Pato que hable. Ahora, lo que sí es verdad es que la nueva Constitución, creo que esto lo dijo así el presidente, no es un capricho de nadie. La nueva Constitución fue la respuesta a un problema, a una crisis. Ya, pero ¿qué pasa si gana el Por eso, rechazo? no, lo que quiero decir es, si gana el rechazo, quiere decir que este proceso constituyente no va a haber sido capaz de permitirnos salir de esa crisis. Y vamos a seguir viviendo bajo una Constitución que está desahuciada. Y está desahuciada, reconocido también por hasta Javier Macaya la semana pasada. Entonces, y eso, por cierto, para un país no es sano, no es bueno. Entonces, es un problema. Yo no quiero decir con esto es violencia ni nada, pero es un problema. O sea, el proceso constituyente es la salida de una crisis y si el proceso constituyente no es exitoso en llevarnos a una nueva constitución, lo que quiere decir es que esa crisis, esa vía de salida de la crisis, no va a haber sido eficaz y vamos a seguir teniendo la crisis. Pero me gustaría O agregar llega a una algo. nueva constitución de otra manera. Bueno, por eso es que lo que quiere, eso quiere decir que va a haber que va a haber que buscar alguna otra manera que sea apta para darnos una constitución que nos permita salir de la crisis. Pero quiero decir algo respecto Se a nos esto. acabó el tiempo, Fernando. Sí, Se nos acabó el Está bien, tiempo que hable Juan. y nos queda unos segunditos para Juan. Sí, mira, lo primero que estoy parcialmente de acuerdo con lo que dijo Pato, pero a estas alturas para mí ya una esperanza el que ocurra efectivamente lo que... Porque casi Yo todas las creo que normas aquí va a están salir un aprobadas en camino. el Pleno, más de 300 normas. Tengo la esperanza de que podamos arreglar cosas que son bien importantes, creo yo, de rectificar. Y yo comparto con el presidente y comparto con Fernando de que esta constitución está muerta. ¿Verdad? Cuando el 80% de los chilenos dijo que no la quería, está muerta. Pero no puede ser que, si es que la gente no está de acuerdo con este texto, resucitemos la constitución que está muerta. Y creo que eso es consistente con algo que dijo el presidente cuando era diputado. Cuando se discutió efectivamente el acuerdo por la paz y la nueva constitución, él dijo que si ganaba el rechazo tenía que haber un proceso que nos llevara al resultado de darle una nueva constitución a Chile. Y creo que eso hoy día es un gran consenso. No podemos terminar sin una nueva constitución. Si a los chilenos no están conformes con el texto que le propone esta convención, tendremos que buscar una alternativa que nos permita tener una constitución que realmente los represente mirando al futuro. Fuad Chaín, Pato ¿Puedo decir algo Fernández, brevísimo? Va a salir de aquí un Fernando camino. Atria, Marcela Cubillo, Va a muchas salir de aquí gracias. un camino construido en democracia. Muchas gracias por esta conversación en Estado Nacional. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más. Bueno, y llegó la hora de despedirse después de una noche muy intensa en contenido, en política, en debate. Estuvimos con el presidente en el Noticiero Central, luego 2 debates aquí, así que la semana que viene, como todas las que han pasado. La 1 de mayo, ya estamos en el 5º mes. Además, los segundos 50 días del presidente, bueno, puede revisarlo usted en 24horas.cl o en TVN y lo invitamos a hacerlo. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo, Connie. Que tengan una muy buena semana. Buenas noches. Gracias.